para luego morir y resucitar. Allí Pedro, cuando Jesús le dice que le va a lavar los pies, ¿no? Y él siempre muy temperamental, le dice, no, ¿cómo vos, el maestro, cómo vos, Jesús, me vas a lavar a mí los pies? Y Jesús le contesta, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí se fue al otro extremo. Le dice, bueno, entonces dame todo, bañame todito, todito, le dijo Pedro, ¿no? Todo, una ducha completa. Y Jesús le dijo, no, 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 el que está limpio no necesita lavarse, sino solamente los pies. ¿Y de qué estaba hablando? Justamente en aquellos tiempos los caminos eran de tierra, de polvo, y en el transitar por esos caminos lo que más se ensuciaba eran los pies. Y por eso era común, como parte de la hospitalidad, cuando alguien llegaba a una casa porque lo habían invitado a cenar o a almorzar, el anfitrión de la casa hacía que le laven los pies al invitado, ¿no? Para luego sentarse a la mesa. Y Jesús nos daba a entender que mientras caminamos en el mundo, si bien Dios nos limpió, nos santificó, nos perdonó, nos libró y nos dio una vida nueva, se nos puede ensuciar el alma, se nos puede ensuciar el corazón con ese polvo, ¿no? Que anda dando vueltas de pesimismo, de indiferencia, de incredulidad, de tantas cuestiones que están invadiendo la sociedad de hoy en día. Por eso esta palabra se titula, este sermón se titula Dios aparece justo a tiempo. ¿Y de qué habla? Habla de situaciones límites, de situaciones en donde puede haber una escasez, ¿no? Pero ¿escasez de qué? Y ahora lo vamos a ver un poquito recordando el pasaje del sermón de la semana pasada, en donde acuérdense que en la nación de Israel llegó un tiempo de sequía, no llovía desde hacía varios meses sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Y por supuesto, en aquellos tiempos cuando había sequía, toda la economía dependía de las lluvias. Entonces, que no lloviera por mucho tiempo, eso dañaba la economía, dañaba las finanzas de la nación, porque no podían sembrar, por ende no podían cosechar, la manutención del ganado se veía perjudicada. Y dentro de ese panorama que afectaba a todo el país, si había personas necesitadas, si había personas pobres, los más pobres de los pobres eran justamente las viudas. Porque no había pensión, no había jubilación, no había ayuda estatal para que pudiesen tener lo básicamente necesario para su vida y su familia. Y de repente este relato tiene que ver con una viuda que a su vez tiene un hijo, y con el profeta Elías. Y el profeta Elías, hombre de Dios, que simboliza para nosotros, vos y yo, a Dios en nuestras vidas, simboliza a Jesús. El profeta Elías aparece en la casa de la viuda. Y de repente se da cuenta que a la viuda no le quedaba prácticamente nada. Y como ella misma declaró, estábamos a punto de cocinar lo último que queda de la harina, lo último que queda del aceite, hacer una pequeña torta allí con lo que queda, cocinarla, comerla yo y mi hijo y dejarnos, dijo la viuda, morir. Decime si esa no es una situación límite. Decime si esa no es una situación que afecta de manera extrema a las personas, ¿no? Situaciones límites como la que estaba viviendo esta viuda. Y allí Elías le da la palabra y le dice, hacé la torta, dame a mí primero, porque Dios dice esto, que la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a menguar, hasta que vuelva a llover sobre la faz de la tierra. Y de repente la palabra que Elías le dio de parte de Dios se cumplió, la harina no escaseó, el aceite no menguó, y dice la Biblia que tanto Elías como la viuda y su hijo comieron muchos días. Pero yo volví a leer este pasaje y dije, ¿cuántas veces? Porque así como afuera de la casa de la viuda había sequía, hoy también esa sequía puede representar la necesidad que hay afuera, que muchas veces nos afecta a nosotros, la sequía que hay afuera, que nos salpica nuestra vida, salpica nuestras familias, salpica todo lo que poseemos, nuestra realidad. Y en el medio de la sequía muchas veces puede pasar que al igual que la viuda, nos quede poco. ¿Y qué es que nos quede poco? No solamente en lo material, cuando uno pone la mano en el bolsillo y saca, no sé, iba a decir un boleto de colectivo, ya no se usa más el boleto de colectivo, ¿no? ¿Se acuerdan los boletos de colectivo? Cuando, la verdad, estoy cambiando de tema, ¿no? Me acuerdo los colectiveros hacían todo juntos. El colectivero te cortaba el boleto, te daba el vuelto, doblaba en la esquina, pagaba en el semáforo, le abría la puerta al que se bajaba del fondo. Impresionante, ¿no? Menos mal que se me organizó todo eso. Y me acuerdo que estaba el boleto Capicúa, yo era chico, adolescente, juntaba. Mirá lo que te estoy hablando, ¿no?
En el secundario era juntar los boletos Capicúa y llenábamos la carpeta de secundario con todos los boletos Capicúa ahí en la tapa de la carpeta. Algunos me miran como diciendo, nosotros somos más jóvenes, pastor, vamos. ¿Eh? ¿Cómo terminé en el boleto Capicúa? Pero no sé. ¿Eh? Ah, no tenía nada en el bolsillo. Ahí está. No, poco, pero acá no se trata solamente de lo poco en lo material, porque digamos que una situación más compleja es cuando además de lo poco en lo material, te queda poco en el corazón. Porque ¿qué es lo que produce una crisis? ¿Qué es lo que produce una situación adversa o complicada en nosotros? Que nos gastemos esforzándonos por luchar, por salir adelante, por permanecer, por perseverar, por levantarnos cada día y salir a la calle con la mejor confianza. Y uno de repente dice, me queda poca fuerza, me queda poca fe, poca confianza, va menguando la esperanza, va menguando las ganas, el deseo, el ímpetu de poder seguir adelante. Y al igual, escuchá, que esta viuda que declaró, estaba a punto de echarme a morir con mi hijo después de comer lo último que nos quedaba. ¿Cuántas veces hay personas, incluso aquí en esta noche, que dicen estoy a punto, al igual que la viuda, pero de bajar los brazos, de resignarme, de darme por vencido, de dejar de luchar, de dejar de pelear, de aceptar simplemente las circunstancias como son y dejar que las cosas pasen porque me queda poca fuerza, poca fe, entusiasmo o ánimo para poder seguir adelante? Pero qué poderoso este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque justo a tiempo, y lo que parecía el final para la viuda no fue el final, fue el comienzo. Y eso es lo que Dios hace cuando aparece, porque Él aparece justo a tiempo. Y aquella situación que parecía el final, aquella situación que parecía que no había más esperanza, Dios pone su mano, Dios obra milagros, Dios cambia la realidad, Dios transforma las circunstancias y lo que parecía el final se transforma en el principio de un tiempo nuevo para la gloria de Dios. Porque es en estos tiempos justamente en donde Dios se va a revelar, Dios se va a manifestar, Dios va a demostrarnos su poder, su fidelidad y su grandeza de una manera sobrenatural. Dios va a intervenir. Y no solamente, como le dijo la viuda, no va a escasear en la harina, el aceite, hablando de lo material, sino que yo te digo de parte de Dios, tampoco va a escasear la fuerza, la paz, la fe y la confianza para que te vuelvas a levantar y sigas adelante a pesar de todas las cosas. Porque cuando Dios pone su mano, la pone en todas las áreas y en primer lugar en nuestro corazón. Y yo les hago una pregunta, ¿cuántos vinieron hoy a la noche? La mitad vino, la otra mitad no sabe. Pues bueno. Todos vinieron. Ahora, ¿por qué viniste? O te hago otra pregunta, ¿cuántas veces estuviste en situaciones difíciles? Límites, como le pasó y estamos hablando en esta noche. ¿Cuántas veces estuviste allí enfrentando adversidades, dificultades y pensaste alguna vez de esta no salgo? De esta no salgo. Y si pensaste de esta no salgo, yo te digo, ¿y por qué estás acá esta noche? Porque saliste. ¿Y por qué saliste? Porque Dios llegó en el momento justo, te fortaleció, te animó, te dio palabras, renovó tu fe, renovó tu esperanza, renovó tu confianza, te levantó de donde estabas caído justo a tiempo para que puedas seguir adelante a pesar de todas las cosas. Y lo va a seguir haciendo el Señor. Y Dios lo va a seguir haciendo. Cuando nuestras fuerzas están a punto de flaquear, Dios se transforma en nuestra fortaleza. Cuando nuestra fe está a punto de caer, Dios nos renueva esa fe para que sigamos creyendo a pesar de todo lo que está pasando. Amén. Por eso, cuando parece que queda poco, Dios pone su mano y Dios multiplica lo poco que queda, ya sea en lo material, pero también lo más importante, en lo espiritual. Y mientras afuera de la casa de la viuda había sequía, adentro de la casa había abundancia. Y yo te digo de parte de Dios, afuera puede haber sequía, pero en tu corazón va a haber abundancia. Abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de esperanza y abundancia de la presencia y del amor de Jesús para tu vida. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Otro ejemplo, mirá lo que dice el libro
de Éxodo. El libro de Éxodo capítulo 16. Versículo 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. El pueblo de Israel, como ustedes ya saben, pero lo reitero, había estado esclavo durante 400 años en Egipto. Y ellos clamaron después de tanto tiempo a Dios que Dios los pudiese auxiliar, liberar. Y Dios respondió. Dios levantó a Moisés, que fue la persona que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora bien, ahora eran libres, ya habían salido de Egipto, pero ¿dónde estaban? Estaban en un desierto. Porque el trayecto desde Egipto a la tierra prometida, la tierra de Canaán, lo que Dios tenía preparado para ellos, la única manera de llegar era a través del desierto. Dicho sea de paso, era un viaje de unos 15, 20 días, pero tardaron en llegar 40 años. ¿Y sabes por qué tardaron en llegar 40 años? Porque fueron rebeldes, fueron desobedientes, fueron incrédulos, fueron, como quien dice, cabezones, ¿no? Y uno dice: ¿cómo hicieron para caminar 40 años y nunca llegar? Porque no caminaban en línea recta, caminaban dando vueltas. Y eso es lo que le pasa a aquellos que son quizás duros en cuanto a querer obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. No les cuesta dar el brazo a torcer cuando Dios les está mostrando algo, les está diciendo: este es el camino, andad por él, como dice la Biblia, esta es la verdad, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Pero cuando uno dice: yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que quiero, ¿sabes cuál es el resultado? Terminás dando vueltas en la vida y estás siempre en el mismo lugar y nunca llegás al destino, nunca llegás a ninguna meta, ningún sueño se cumple ni se hace realidad. Porque la única manera de que eso pase es justamente obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad del Señor. Y de repente en el medio del desierto, ¿qué es lo que tuvieron? Fácil, hambre. No tenían comida. Y de repente, ¿saben lo que pasó? Dios les contestó cuando parecía lo último. Como ellos mismos decían: nos vamos a morir de hambre. Allí Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, a pesar de que se quejaban y murmuraban, apareció justo a tiempo e hizo llover, como dice la Biblia, pan del cielo, maná. ¿Sabe lo que significa maná? Maná significa: ¿qué es esto? Porque era un pedazo de una cosa, ¿no? Y dicen: ¿qué es esto? Pero la cuestión es que no sabían qué era, pero se lo comían. Y de repente, mira lo que dice Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo otra vez con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Que faltó también, además de la comida, el agua. Pero Dios otra vez, antes de que se mueran de sed, como ellos mismos dijeron, le dijo a Moisés: golpea la roca, una roca que estaba allí en el desierto. Y cuando Moisés golpeó la roca, ¿qué fue lo que salió de la roca? Agua, para que todo el pueblo beba y pueda seguir adelante. Ahora uno dice: bueno, ¿cuánto tiempo pasó esto? ¿Fue una sola vez? No, porque dice el capítulo 16, ponémelo por favor, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuánto?
40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios no lo hizo milagrosamente solamente un día, una semana, un mes. Lo hizo durante 40 años en el desierto. No le faltó la comida, no le faltó el agua para subsistir. Es más, otro pasaje dice que ni siquiera los vestidos se desgastaban, ni siquiera las sandalias de los pies se desgastaban con el uso. Siempre las tenían nuevitas, nuevitas, nuevitas. No tenían que ir al outlet de allá de Murro a comprar sandalias. No. Me imagino a las mujeres, ¿no? Yo me imagino a las mujeres diciendo, ¿cuándo se van a gastar estas sandalias? Quiero ir a comprar. Me quiero ir de shopping de una vez por todas. Pero bueno, la cosa es que no les faltó absolutamente nada. ¿Y eso de qué habla? Primero habla de lo material, pero también de qué habla. Habla de lo espiritual. Porque en el desierto nos pueden pasar o nos pueden faltar muchas cosas. ¿Cuántos saben que en el desierto nos pueden faltar muchas cosas? Porque ¿para qué sirven los desiertos? Los desiertos sirven, esos momentos de lucha, de prueba, de adversidad, para formarnos, para que aprendamos, para que tengamos fe, para que confiemos. Y justamente en los desiertos, así como lo comprobó el pueblo de Israel, Dios demuestra su gloria. Dios hace milagros y Dios hace maravillas. Y de donde no hay, Dios hace que haya. De donde no puede surgir, Dios hace que surja como lo hizo para el pueblo de Israel. Muchas cosas nos pueden faltar en el desierto. Quizás te falte el shopping, quizás te falten otros aspectos, pero en el desierto, escúchame bien, en el desierto nunca te va a faltar la comida del cielo ni el agua del cielo, porque Jesús dijo, yo soy el pan del cielo y yo soy el agua viva para tu corazón. Porque la única forma de atravesar los desiertos de la vida no es solamente con el pan en la mesa que Dios te lo va a dar. Porque ¿de qué sirve el pan en la mesa y el corazón vacío? ¿De qué sirve el bolsillo lleno, el alma vacía? Dios no solamente te va a dar el pan en la mesa, sino que Dios en el medio de tu desierto te va a dar comida espiritual. Jesucristo es el pan de vida y Jesucristo nos da de beber del agua de vida. El que cree en mí, dice la Biblia, no tendrá sed jamás. ¡Wow! Y yo soy el pan del cielo, dijo Jesús, que descendió del cielo para dar, ¿qué cosa? Vida al mundo. Quiere decir que lo más importante en tu desierto, en esos tiempos de necesidad, es tener el corazón lleno. Pueden faltar muchas cosas alrededor, pero la única forma de llegar al momento donde se termina el desierto, porque todo desierto tiene un final, todo desierto tiene un fin, todo desierto en un momento se acaba, se termina, pero la manera de que podamos llegar a ese momento es teniendo el corazón lleno, es teniendo el corazón satisfecho, es teniendo el corazón pleno y es no dejando, escúchame bien, no dejando que el desierto se meta adentro de tu corazón. No dejando que el desierto seque tu alma, seque tu espíritu, seque tu interior. Por eso Jesús te dice, yo soy tu proveedor. Y aunque estés en el desierto todos los días, la mesa está servida para que llenes tu alma y llenes tu corazón de su presencia, de su amor, de su poder y de su fe, para que puedas seguir adelante a pesar de todo. Dale ese aplauso a Jesús en esta noche. No te va a faltar, Decirle a que está a lo tuyo, quédate tranquilo, no te va a faltar. Algunos, como la viuda, quizás pueden mirar la sequía, pero no te quedes mirando la sequía. Quédate mirando al Dios que te va a proveer a pesar de toda sequía. Algunos, como Israel en el desierto, se quedan mirando el desierto, pero no te quedes mirando el desierto. Quédate mirando a Dios, que en el medio del desierto te va a dar alimento para el alma, alimento y agua para el corazón, que viene de su misma presencia. Mira, otro ejemplo, San Lucas, capítulo 8. Dice lo siguiente, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos
y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Otro relato extremo, otro relato en donde hay una situación límite, porque Jesús mismo les había dicho: pasemos al otro lado del lago. Pero mientras estaban navegando en el lago, Jesús se durmió. Imagínate el cansancio, ¿no? Hay que dormir en el medio de una tormenta. Hay que dormirse en el medio de una tempestad y las olas azotando la barca. Sin embargo, Jesús dormía. Seguramente estuvo predicando mucho, sanando a muchos enfermos, y ahí se desplomó, como quien dice, en el interior de la barca. Pero de repente los discípulos, viendo a las olas, al viento azotando su barca, ¿qué fue lo que tuvieron? Miedo. Dice: estamos a punto de perecer, nos estamos anegando, estamos a punto de hundirnos, pero justo, ¿no escucharon el sermón? Me parece el título. Justo a tiempo Jesús apareció. Jesús apareció. Jesús apareció. ¿Y cuál es? Pues seguramente allí habría muchas barcas. ¿Cuál es la garantía? Porque las tormentas nos tocan a todos. Las tempestades nos tocan a todos, pero ¿cuál es la garantía que te asegura que tu barca, que es tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia no se va a hundir? Tu garantía es que en tu barca está nada más ni nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Está nada más ni nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, en tu barca y en tu vida. Por eso tu barca no se va a hundir. Otras barcas se hunden. ¿Y sabes por qué otras barcas se hunden bajo la misma tormenta, la misma tempestad? Sencillamente porque no tienen a Jesús. No tienen a Jesús en su vida y por eso se hunden. Pero si vos tenés a Jesús, y si yo tengo a Jesús, no hay tormenta y no hay tempestad que nos pueda hundir. No los veo muy entusiasmados, ¿eh? Yo que vos le daría un aplauso a Jesús por eso. Ahora, ¿quién les dijo pasemos al otro lado del lago? Jesús. ¿Y de quién era la barca? ¿De quién era la barca? Uno dice de Pedro. ¿Quién? Vamos a hacer una votación a ver de quién era la barca. No dice, menciona a los discípulos y menciona que Jesús le dijo: pasemos al otro lado, ¿sí o no? Ahora, la barca era de alguno de los discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque no me imagino a Jesús con los discípulos diciendo: mirá una barca, ¿de quién es? No sé, no importa, subámonos y vayamos a dar una vuelta. Es como que salgamos de la iglesia, veamos un auto con la puerta media abierta. Mira, un auto abierto, ¿qué hacemos? Subamos, no, demos una vuelta y después lo volvemos a dejar acá. No, la barca era de uno de los discípulos, ¿no? Como así, la vida es tuya, tu vida es tuya, mi vida es mía. Pero ¿quién fue el que trazó el plan? Jesús. Cuando es tu vida, pero dejas que Dios ponga los planes, que Dios te diga los planes, que Dios te ponga la meta, que Dios te diga: pasemos al otro lado. Venga la tormenta que venga la tempestad que venga. Si Jesús te dijo: pasemos al otro lado, no te vas a hundir. Porque que venga la tempestad o que venga la tormenta, porque uno dice: ¿cómo puede ser si estoy haciendo lo que Dios me dijo que haga? Y la tormenta vino igual, la tempestad vino igual. Pero hacer la voluntad de Dios no te exime de tempestades ni tormentas. Hacer la voluntad de Dios te garantiza que a pesar de la tormenta y de la tempestad, no te vas a hundir y vas a llegar al lugar en donde Dios te dijo que ibas a llegar. Y cuando Jesús cuando Jesús está en tu barca y vos obedeces los planes de Dios, no te vas a hundir. Amén. Y no hay tormenta, escúchalo bien, que te pueda detener. Porque un momento, como le pasó a los discípulos en este relato, imagínate que Jesús se durmió. Jesús se durmió y es como que no estaba. Cuando alguien está dormido, está, pero no está. ¿Y a cuánto les pasa a veces que les parece que Dios no está? No está. Dios, estoy en el medio de la tormenta, y no apareces, no venís, no me socorres.
Pero ¿sabes algo? Un momento de ausencia, entre comillas, como le pasó a los discípulos, no significa que Jesús no está. Significa que Jesús se va a levantar en el momento justo. Ni tarde, ni después, en el momento preciso. Porque lo que para nosotros es tardanza, para Dios es justo a tiempo. Lo que para nosotros es una situación límite, para Dios no lo es. Lo que para nosotros es lo último, para Dios tampoco lo es. Cuando nosotros nos desesperamos, imagínate, los discípulos se desesperaron, se llenaron de angustia, de nervios, pensando que era el fin, que era lo último, que de esa no salían. ¿Para qué? Simplemente para comprobar que Jesús estaba allí. Y como Jesús estaba allí, Él los iba a socorrer, Él los iba a ayudar. Y Él mismo se levantó, reprendió los vientos, la tempestad. Y dice la Biblia, de repente se hizo grande bonanza y llegaron a donde tenían que llegar. Cuando Jesús te dice, pasemos al otro lado, está diciendo, vas a crecer, vas a dar fruto, pasemos a otra dimensión, pasemos a otro nivel. Y cuando vos obedeces a Dios, pueden venir las tormentas, pueden venir las tempestades. Cuando vos te lo propones, hacer lo que Dios te dijo que hagas, puede suceder. Pero si escuchaste la voz de Dios y estás haciendo lo que el Señor te dijo, no hay tormenta y no hay tempestad que te pueda detener. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el que está en tu barca, la barca es tuya, pero los planes son de Dios. Ahora, si vos decís la barca es mía, pero es mi plan. Aunque Jesús esté, no te garantizo nada, No te garantizo nada. Porque Dios nos salva cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí o no? Mira lo que dice 2 de Corintios. Pues de alguna manera nos refleja lo que es la vida de un cristiano. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro, 4, 7 al 9, segunda de Corintios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el último relato, ahí en San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. San Lucas 7, 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que se llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y acá también otra vez una situación límite, otra vez una situación como le sucedió a esta viuda, de dolor, de angustia, de tristeza, porque había muerto su hijo, su único hijo. Pero justo, escucha, antes de que lo entierren, no lo habían enterrado todavía. Había muerto, pero no lo habían enterrado. Antes de que lo entierren apareció Jesús y lo resucitó. Yo me imagino a esa viuda, porque como les dije antes, era viuda, ya había sufrido una pérdida. Y lo que significaba quedarse sola con su hijo allí, muerto y en ese féretro, es lo que muchas veces nos puede pasar. Porque yo pienso que la viuda habría enterrado a su hijo, y no solamente a su hijo, sino también su futuro, sus esperanzas, sus sueños, sus metas, si es que le quedaban, hubiesen sido enterrados juntamente con el féretro de su hijo, hasta que apareció Jesús. Y cuando parecía que era el fin de todo, no solamente del hijo, sino de su propia vida, Jesús lo volvió a resucitar. ¿Y eso sabe de qué se trata?
Se trata de cuando a nosotros también nos vienen golpes, porque nadie espera, nadie sale a la mañana diciendo, hoy me va a pasar algo malo. Salimos con optimismo, salimos con esperanza, pero a veces no podemos evitar los golpes de los problemas, los golpes del destino, los golpes de las circunstancias que vienen a golpear no solamente a nosotros, sino a veces a nuestra familia, a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestros hijos, ¿sí o no? A nuestra realidad. Y ahí es donde corremos el riesgo, al igual que esta viuda, de enterrar, juntamente con ese golpe, de enterrar los sueños, las metas, lo que estábamos esperando, anhelando, ansiando, las ilusiones, lo que teníamos por delante, los proyectos. Porque ese golpe nos está diciendo y nos habla con voz inaudible, diciéndonos, ya está, perdiste, es el final, de esta no salís más. ¿A cuánto escucharon alguna vez? A vos soy el único que la escuché en mi vida. De esta no salís. ¿Sí o no? Y cuando uno está a punto de enterrar todo, por el golpe que sufrió, por el golpe que padeció, como en esta viuda, aparece Jesús. Por eso Dios te dice en esta noche, no entierres nada. Porque Dios, aunque parece que esté moribundo, aunque parezca que se murió, Dios, lo que parece que se murió, lo puede volver a resucitar y te lo puede volver a dar. ¿Cuántas veces pueden parecer que se mueren las relaciones, la vida espiritual, los sueños, un llamado, una vocación, los planes, las metas, tantas cosas que uno tiene por delante? Y cuando está a punto de enterrarlo, como diciendo, ya está, de esto me olvido, Dios dice, no te olvides nada, porque cuando Dios aparece, lo que parecía muerto, Él lo vuelve a resucitar, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y yo no sé en cuál. Hoy, en este mes estamos cumpliendo un año aquí en la iglesia. Un año aquí en la iglesia. ¿Cómo terminamos acá? ¿Cómo aparecimos acá? Les remonto, para los que no conocen o no saben, a noviembre del 2017, cuando estábamos en la iglesia allí en la avenida Centenario, en la planta alta, avenida Centenario 460, muy contentos, muy felices, con muchas bendiciones, la iglesia llena, no las mismas reuniones que tenemos ahora. Y de repente el dueño del local que estábamos alquilando vino un día y me dijo, mirá, necesito el local, se tienen que ir. No, se tienen que ir. Y bueno, ahí charla va, charla viene, no había opción, nos teníamos que ir sí o sí, nos dio un mes. Y un mes buscando, un mes buscando, un mes buscando. ¿Y saben lo que encontramos? Nada. Hasta que llegó el último domingo en el lugar. Imagínate yo despidiendo a la congregación, ¿no? A ustedes les voy a decir, nos vemos el jueves, nos vemos en Semana Santa, el fin de semana, en el teatro. Bueno, a los hermanos ese domingo les dije, nos vemos la semana que viene. No sé dónde, pero nos vemos. No teníamos lugar. No teníamos lugar. Y de repente alguien me habló de este lugar. Esto era una academia de peluquería, ¿no? Una fundación que es una academia de peluquería de muchísimos años, 50 años. Y vinimos acá a pasar unos fines de semana hasta encontrar lugar de una manera provisoria, porque la academia seguía funcionando. Quiere decir que teníamos el culto, ¿no? Antes del culto, imagínate que llegaste a las 7, 7 y algo, 7 y media. Imagínate que antes de llegar a las 7, acá estaban los secadores de pelo, los lavadores de cabeza. Era una peluquería. Sí, veníamos con los hermanos, corríamos todo, apilábamos todo en el fondo, poníamos la silla y de repente se transformaba en una iglesia. Eso sí, con los pósters, ¿no? Con las modelos, con los peinados así. La propaganda ¿cómo es? Del spray de pelo. ¿Cómo se llama? Pantene, la propaganda de Pantene, mirá, por todos lados. Había espejos, y los espejos quedaban, ¿no? Había enormes, entre columna y columna había espejos, de acá hasta el fondo. Y me acuerdo las hermanas entre canción y canción se miraban, se arreglaban. Si por ahí Dios las tocaba y se les piantaba un lagrimón, ¿no? Veía que se le corría el maquillaje, aprovechaban el espejo para arreglar lo que se había corrido ahí, ¿no? Bueno. Yo sé de qué se trata, tengo 3 hijas mujeres más mi esposa, imagínate. Bueno,
Y pero se acabó lo que se daba con los peluqueros porque tenían que seguir con su labor. Fuimos a parar al teatro, todo el verano en el Teatro Stella Maris, que nos alquilaron. Pero claro, en el mes de marzo volvía la actividad del teatro, los clientes, los colegios, la academia de teatro, las escuelas de teatro. Entonces ya no podíamos estar. ¿Y sabes qué pasó? Pues estábamos terminando febrero. En marzo nos teníamos que ir del teatro. ¿Y qué sucedió? Otra vez, justo a tiempo. Justo a tiempo. Dios siempre aparece justo a tiempo. ¿Sabés quiénes vinieron? Los peluqueros. Pues les había ido tan mal en el verano, ¿no? Con la clientela, que claro, ya no podían afrontar los gastos. Y nos dijeron, pastor, ¿no quieren alquilar el lugar pero exclusivo para ustedes? Yo le dije, bueno, déjamelo ver, lo vamos a pensar. Dijimos, sí, ya, ¿no? Y justamente hoy en este mes, hace un año que estamos aquí, obviamente sacamos los postres, sacamos los espejos, sacamos todo. Acá sí, escuchá. Cuando estábamos acá antes, en esa época, no había aire acondicionado, había unos ventiladores. Hoy es Alaska comparado con lo que era, con el calor que hacían esos días. Pero eso nos muestra que siempre Dios aparece y va a seguir apareciendo. En el momento justo Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar. Va a poner el pan en tu mesa, pero también va a poner el pan de vida en tu corazón. Vas a tener el sustento material, pero también, que es lo más importante, vas a tener el sustento espiritual para poder seguir adelante, pase lo que pase. No va a escasear la paz, no va a escasear la fe, no va a escasear la fortaleza, no va a escasear la presencia de Dios, no va a escasear la unción en tu corazón para que puedas afrontar cualquier circunstancia, lucha o prueba que se te presente. Y en el nombre de Jesús, si te estabas empezando a caer, como dijo la viuda, estoy a punto de renunciar, a punto de tirar todo por la borda, a punto de resignarme, Dios aparece en el momento justo y Él te vuelve a renovar, te da fuerzas nuevas, fe nueva, confianza renovada para que te vuelvas a levantar en el nombre de Jesús. Amén, dale ese aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie.